¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas más cercanas a Dios, aquellas que parecen estar alineadas con su voluntad, a menudo son las más incomprendidas y rechazadas por el resto del mundo? Si eres de los que piensa que la fe debería hacerte popular o que seguir a Dios debería garantizarte una vida llena de aplausos, es posible que estés viendo las cosas desde un ángulo completamente equivocado. Pero no te preocupes, en este video vamos a desentrañar algo mucho más profundo que te cambiará la perspectiva sobre la fe, la religión y la vida de aquellos que han sido elegidos por Dios. Los personajes más grandes de la historia bíblica, como Moisés, Jesús y los apóstoles, no fueron celebrados en su tiempo. Al contrario, fueron perseguidos, incomprendidos e incluso odiados. ¿Pero por qué? ¿Acaso algo en su camino estaba fuera de lugar o simplemente no podían encajar con la visión de la sociedad en la que vivían? En este video vamos a descubrir la verdadera razón por la que los elegidos de Dios siempre han sido incomprendidos y cómo esto tiene un propósito mucho mayor del que podrías imaginar. La relación entre Dios y los elegidos a lo largo de la historia ha sido una de revelación, sacrificio y desafortunadamente incomprensión. A lo largo de la Biblia vemos cómo aquellos que fueron llamados por Dios para cumplir con un propósito divino no fueron recibidos con brazos abiertos. En lugar de eso, a menudo fueron desafiados, rechazados y hasta perseguidos. Pero, ¿por qué? 1. El contexto histórico de los elegidos. Para comprender la incomprensión de los elegidos, es importante primero entender el contexto histórico de la época. En tiempos de Moisés, el pueblo de Israel vivía bajo la opresión de Egipto. Moisés fue llamado por Dios para liberar a los israelitas, pero enfrentó una resistencia feroz, no solo por parte de los egipcios, sino también de su propio pueblo. El pueblo israelita no entendía el plan de Dios, y en lugar de ver a Moisés como un líder enviado para salvarlos, lo vieron como un enemigo o alguien que solo complicaba sus vidas. Este patrón se repite a lo largo de la historia bíblica. Los profetas fueron enviados por Dios para corregir el camino del pueblo, pero sus palabras a menudo eran ignoradas o rechazadas. En el caso de Jeremías, por ejemplo, su mensaje de arrepentimiento y restauración no solo fue ignorado, sino que fue recibido con burla y persecución. La razón principal detrás de esto era que la gente no estaba dispuesta a aceptar una verdad que desafiaba sus propias creencias y comportamientos. 2. La misión de los elegidos: desafiar el status quo. Los elegidos de Dios siempre han tenido la tarea de desafiar las normas establecidas. Dios no llama a aquellos que siguen las convenciones sociales y religiosas del momento. Al contrario, Él escoge a aquellos que, aunque imperfectos, están dispuestos a seguir su voluntad sin importar las consecuencias. Jesús mismo es el ejemplo más claro de esto. Jesús vino al mundo como el Hijo de Dios, pero en lugar de ser recibido como el Mesías esperado, fue rechazado por los líderes religiosos de su tiempo, quienes tenían un entendimiento limitado de las Escrituras y estaban más enfocados en el poder y la autoridad que en el mensaje de salvación que Él traía. Jesús les mostró una versión de la ley de Dios, que era radicalmente diferente a la que ellos conocían. Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla de una manera que desafiaba completamente las estructuras de poder existentes. 3. La incomprensión, como parte del plan de Dios. La incomprensión de los elegidos no es algo que ocurra por casualidad. De hecho, está profundamente alineada con el plan de Dios. En Mateo 5, 11, 12, Jesús dice: «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo». Esto sugiere que la persecución y la incomprensión no son un signo de fracaso, sino una confirmación de que se está en el camino correcto.
Los elegidos de Dios son incomprendidos porque su misión no es la de complacer a los hombres, sino la de cumplir con un propósito divino que a menudo va en contra de los deseos y expectativas de la sociedad. Esta incomprensión sirve para purificar la fe, para fortalecer la relación con Dios y para preparar a los elegidos para las pruebas que enfrentarán en el futuro. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos de cómo la incomprensión y el rechazo de los demás eran indicativos de que alguien estaba siendo usado por Dios para llevar a cabo una obra mayor. En el caso de los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, muchos de ellos fueron perseguidos, encarcelados y en algunos casos martirizados. Sin embargo, ellos seguían predicando el Evangelio, a pesar de ser incomprendidos e incluso odiados por aquellos que no aceptaban su mensaje. El hecho de que no se detuvieran ante la persecución muestra una verdadera devoción a la causa divina, algo que solo aquellos que están profundamente comprometidos con Dios pueden entender. 4. La lección para los creyentes. Hoy, la incomprensión de los elegidos no es un fenómeno exclusivo del pasado. Hoy en día, aquellos que intentan vivir de acuerdo con los principios divinos a menudo se enfrentan a la oposición y la incomprensión, ya sea por las críticas hacia su fe, las presiones sociales para conformarse o las dificultades personales que enfrentan. Los creyentes son llamados a perseverar y a mantener su fe intacta, sabiendo que la recompensa no siempre es inmediata ni visible en este mundo. La incomprensión también puede manifestarse en la forma en que los cristianos son vistos en la sociedad moderna. La verdad de las Escrituras y los principios cristianos a menudo se perciben como arcaicos, irrelevantes o incluso opresivos por aquellos que no comparten la misma fe. Sin embargo, la Biblia nos enseña que aquellos que siguen a Dios no deben buscar la aprobación del mundo, sino vivir de acuerdo con su voluntad, independientemente de las críticas que reciban. 5. Un hecho basado en la realidad. En la actualidad podemos ver cómo muchas personas que son verdaderamente fieles a sus creencias religiosas enfrentan incomprensión. Un ejemplo claro es la persecución de los cristianos en varias partes del mundo, como en países donde las religiones minoritarias son objeto de discriminación o violencia. A pesar de los desafíos, miles de cristianos siguen siendo fieles a su fe, demostrando que la incomprensión es, en muchos casos, un sello de autenticidad y obediencia a Dios. Entonces, ¿por qué los elegidos de Dios son siempre incomprendidos? Porque el propósito divino a menudo desafía las expectativas humanas. Los elegidos son llamados a vivir de manera diferente, a seguir un camino que no siempre es fácil ni popular, pero que tiene un valor eterno. Como cristianos, debemos aprender a ver la incomprensión no como una señal de fracaso, sino como una oportunidad para crecer en nuestra fe, fortalecer nuestra esperanza y acercarnos más a Dios. Al final, no importa lo que el mundo piense de nosotros, lo que importa es lo que Dios piensa, y si seguimos su voluntad, su recompensa será mucho más grande que cualquier aprobación humana. Si eres uno de los elegidos, recuerda siempre que las pruebas, dificultades y la incomprensión de este mundo son solo una preparación para algo mucho mayor que está por venir. Confía en su plan y sigue adelante con fe inquebrantable.